Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Crees que un poeta puede cambiar el destino de una nación? ¿Crees que puede llegar a existir una vinculación entre la creación y la belleza poética y la acción combativa en la política? Bueno, vamos a indagar un poco sobre estas preguntas con un ejemplo vivo, hablando ni más ni menos del gran poeta cubano, pensador, ensayista, político, revolucionario, José Martí, quien, pese a más de haber pues ya pasado, transcurrido más de 100 años de su muerte, sigue siendo estudiado, no solamente como un precursor, por ejemplo, de un movimiento o uno de los que está en el momento de transición, como el modernismo, sino también como uno de los grandes gestores de la libertad en nuestra América. No sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. La biografía de José Martí es realmente extensa porque José Martí participó no únicamente en el espectro poético, sino también en la lucha y en la arena política. De hecho, nace un poco después de la mitad del siglo XIX, en 1853, y muere a finales pues, de ese siglo, en 1895. Su muerte tiene lugar en una batalla, como lo vamos a ver un poco más adelante, porque toda su vida, desde muy temprano, estuvo comprometida con la independencia del pueblo cubano, digamos a corto plazo, y en general en su visión del mundo, de la sociedad y del hombre, con el bienestar, por así decirlo, de las sociedades. José Martí, que nace en medio de una familia de escasos recursos, estudia pues en el colegio municipal bajo la tutela del poeta Rafael María de Mendive. Este poeta se convierte en un mentor, en un preceptor, en un maestro, el sentido clásico, para José Martí. De hecho, este poeta es encarcelado, ¿cierto? Tenía pues ideas y acciones revolucionarias, pero esto de alguna manera impacta en José Martí, quien siente simpatía por esas ideas ya desde muy joven, comienza a su actividad revolucionaria participando y creando revistas y gacetas y espacios en donde podían plasmarse estas ideas, lo que le vale a una edad muy temprana, de 17 años apenas, le vale una condena bastante brutal a 6 años de cárcel, donde tenía que realizar trabajos forzados, pero por su salud delicada, obtiene, pues delicada en función a esos trabajos, obtiene el indulto, es deportado, regresa pues a España, allí publica un drama llamado La Adúltera. Recordemos que él también pues venía de una familia española y se reencuentra pues con, por decirlo así, sus raíces europeas como tal, y admira a este país, pero no deja de reclamar la independencia de Cuba. Sí, tiene sentimientos encontrados. De allí comienza todo un peregrinaje que tuvo que ver con mucho de su vida, porque por sus convicciones políticas, de hecho fue cuando él visita varios países de América Latina, va a México, va a los Estados Unidos, ahí también tiene ciertas amistades y realiza contactos con otros escritores y pensadores. Sin embargo, se ve siempre expuesto al destierro por estas ideas políticas que él tenía y por la praxis política, porque no era solamente, no era un hombre pues de quedarse en la idea como tal, sino que era un hombre de pasar a la acción. De hecho, cuando él muere en 1895, muere pues en una batalla debido a que desembarca pues con un pequeño contingente y es abatido. Entonces tenemos que ver que por principio fue una vida que estuvo marcada por ese compromiso, estuvo marcada por una visión de la sociedad, estuvo marcada por una visión y por un querer hacer, ¿cierto?, frente a situaciones de injusticia y frente a la libertad, que es el bien más preciado pues que podemos tener como seres humanos.
En este sentido, también mucha de su poesía refleja eso, refleja de hecho su compromiso. Él mismo manifestó de manera expresa que tanto la obra en toda su obra, pues en prosa y en verso, tendía a precisamente uno de los bienes más importantes para él, que era la política en cuanto a instrumento de lucha, en cuanto a instrumento para materializar estas aspiraciones. Digámoslo así, que por ponerlo en términos de otro autor, fue un artista comprometido, comprometido pues con la causa de la liberación cubana. Nosotros afortunadamente tenemos la oportunidad de encontrar muchos de sus textos en internet. Vamos a leer algunos de estos poemas y hacerles la invitación también a ustedes para que también los puedan leer. El primero que vamos a leer se llama Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, de José Martí. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? No bien retira su majestad el sol, con largos velos, y un clavel en la mano, silenciosa, Cuba, cual viuda triste, me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío. Mi pecho, destrozado está, y vacío, en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa. Acá, cuando ustedes lean este texto, por ejemplo, se van a dar cuenta de varios recursos, por ejemplo, el encabalgamiento, ¿no? Que es un recurso poético que rompe un poco la clásica unidad lógico-sintáctica en cuanto a la redacción que hay, y ustedes van a ver que ese recurso lo usa permanentemente. Y también podemos ver, por ejemplo, que las figuras que utiliza o los símbolos que utiliza no son aleatorios. Por ejemplo, si bien el clavel no es una flor originaria de Cuba, sí se cultiva mucho, y el clavel tiene además un carácter también mortuorio, luctuoso, también se simboliza, tiene que ver mucho con estos arreglos florales que hacen en los sepelios y demás, y por eso ahí aparece el clavel como símbolo, ¿no? De todas esas luchas que había tenido. Recordemos que previo, digámoslo, a la madurez, por así decirlo, de José Martí, cuando era un niño, hubo un pequeño conato de independencia, una guerra de 10 años, previa a ese conflicto que ya él después encara y que le cuesta la vida a finales del siglo XIX, pero previo a eso, entre 1868 y 1878, se dio una guerra de 10 años, entonces él tuvo la oportunidad de ver inclusive gente tanto morir como de pronto ser encarcelada, como su maestro, ¿no? Del cual hablábamos al principio. Y la viudez, evidentemente, encarna, ¿cierto? Y Cuba es un apóstrofe que él utiliza, ¿no? También. Y allí se encarna pues las pérdidas que tiene. Por eso Cuba se convierte en una viuda. En este momento estábamos viendo otro de los textos, porque pues queremos leer algunos y si hacerles también la invitación. Hay otro que se llama El enemigo brutal. El enemigo brutal. El enemigo brutal nos pone fuego a la casa. El sable la calle arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español. La calle, al salir el sol, era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche. Entran llorando a una muerta. Llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón. Y la mujer que llama me ha dado el ser. Me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes habaneros
se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte, y después que nos besamos, como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos hijos, la luna está sola, vamos. Acá vemos una sonoridad, vemos también la manera como mediante cierta aliteración el poema se va deslizando y cómo al mismo tiempo narra sin de alguna forma tratar de almidonar, de alguna forma tratar de hacer más suave la situación, cómo va narrando los sucesos cruentos, ¿no? de una batalla. Entonces, y el título, El enemigo brutal, es bastante diciente. Leamos un último, por el momento, un último poema. Yo tengo un amigo muerto. Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver. Mi amigo se sienta y canta, canta en voz que ha de doler. En un ave de dos alas bogó por el cielo azul. Un ala del ave es negra, otra de oro caribú. El corazón es un loco que no sabe de un color. O es su amor de dos colores, o dice que no es amor. Hay una loca más fiera que el corazón infeliz, la que le chupó la sangre y se echó luego a reír. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, va como barca perdida que no sabe a dónde va. En cuanto llega esta angustia, rompe el muerto a maldecir. Le amanso el cráneo, lo acuesto el muerto a dormir. Aquí tenemos entonces también en este juego, pues tenemos primero un poema de gran musicalidad, gran belleza, de unos símbolos expresos y también evidentemente esta relación que hay con la muerte cuando se ha estado en guerras, cuando se ha perdido, digamos, en el caso de José Martí, compañeros a lo largo de la lucha y demás. Vemos entonces que el hilo conductor, aunque de distintas aristas, de distintas miradas, inclusive una, sobrenatural, vamos a decirlo así, que tiene que ver con la utilización del muerto como símbolo, ¿no? Que inclusive él ya tiene lo que se puede ver allí en ese último, en ese último verso. Le amanso el cráneo y lo acuesto, quizá el cráneo destrozado por una bala o algo, es decir, y acuesta al muerto a dormir, a que el muerto puede, porque el muerto no puede descansar. Igual no eran libres, no habían terminado pues esa gesta de independencia. Tenemos otro donde su propia madre se vincula, ya no la madre patria, sino su propia madre, en medio de un episodio de batalla. Y el primero que vimos, cierto, de esa llamada a Cuba como una madre pues, en este momento, y como más que una madre, como una viuda. Es decir, abortando diferentes facetas. Entonces, vale la pena, pues, realmente es un poeta de los más estudiados y hay muchas tesis que se ocupan un poco estudios ya, digámoslo, propiamente en literatura. Nosotros lo que queremos hacer es rescatar estas figuras, no porque existe un desconocimiento, porque evidentemente son bastante conocidas, rescatar en el sentido de no circunscribirnos únicamente quizá lo que estamos leyendo en estos momentos, sino también retomar a esos grandes autores, ¿cierto? Esté usted o no dispuesto a involucrarse más allá de su quehacer poético o digámoslo así también desde el punto de vista también de la prosa, artístico en general, también es importante, ¿no? Resaltar a estas figuras, pues, que no únicamente contribuyeron al acervo cultural, al acervo literario, a la tradición literaria, sino también a la libertad de los pueblos de América. Pero cuéntanos, por favor, ¿conocías la obra de José Martí? ¿Qué es lo que más, qué otros poemas conoces? ¿Qué es lo que más te gusta de su obra, si la conoces? Como siempre, pues, los invitamos a suscribirse al canal, compartir el contenido, lo más importante, comentar para tener una retroalimentación con ustedes. También esperamos pues que este contenido les sea de utilidad. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.